Una cena suntuosa, un postre de aspecto inocente. Sin embargo, minutos después, la mujer más poderosa de la mesa se desplomó, con los ojos paralizados por el terror. Nadie entendía lo que acababa de suceder hasta que un secreto enterrado durante más de una década salió a la luz, revelando la verdad sobre un niño abandonado en la despiadada conspiración de un familiar. Todo comenzó con lo que parecía un encuentro casual en la calle. ¿Pero fue realmente solo una coincidencia? Era la típica mañana neoyorquina envuelta en ruido, bocinas impacientes, murmullos de conversaciones en la acera, el rugido sordo del tráfico rebotando en las torres de cristal. Al volante de un elegante sedán negro, William Carter, uno de los abogados más exitosos de la ciudad, esperaba pacientemente en un semáforo en rojo de Main Street. Para el mundo exterior, William era la definición de un hombre que lo tenía todo. Un ático espacioso, una oficina en esquina con vistas al horizonte y la reputación de ganar casos que nadie más se atrevía a aceptar. Pero quienes mejor lo conocían sabían algo más. William tenía una costumbre. No la que arruina a los hombres, sino la que los humaniza. Ayudaba a desconocidos, y hoy pondría a prueba hasta dónde llegaba. Un ligero golpecito atrajo su mirada hacia la izquierda. Al otro lado del cristal, un joven sin hogar estaba de pie con la mano extendida. Llevaba la ropa deshilachada, el pelo despeinado y su delgada figura delataba demasiadas noches sin comer. Su nombre, aunque William aún no lo sabía, era Eisen. William presionó el botón de la ventana, dejando entrar el aire fresco y el ligero aroma a castañas asadas de un carrito callejero cercano. Sin dudarlo, sacó un billete nuevo de $50 de su cartera y se lo entregó. El rostro de Eisen se iluminó como si alguien hubiera encendido el sol. «Gracias, señor. Me acaba de salvar el día», dijo con voz temblorosa. «Ahora puedo comprar leche para mi hijo». William sonrió, asintió levemente, y cuando el semáforo se puso en verde, avanzó lentamente. Pero en el asiento del copiloto, Rebecca Carter fruncía el ceño. Ese ceño que se acentuaba con cada cuadra. «¿Qué pasa?», preguntó Rebecca a William, mirándola. Ella no dudó. «Todavía no has aprendido. ¿Le has dado dinero a gente así? ¿De verdad crees que va a comprar leche? Por favor, probablemente ya esté a medio camino de la licorería más cercana». William mantuvo la voz tranquila. «No creo que nadie elija vivir en la calle, Rebecca». Negó con la cabeza. «Están ahí por malas decisiones, y darles dinero solo agrava el problema. Un día, bajarás la ventanilla y alguien te pondrá una pistola en la cara. ¿Qué harás entonces?». Las manos de William se apretaron sobre el volante. «Los delincuentes también visten traje, Rebecca. La honestidad no tiene código de vestimenta». Minutos después, se detuvieron frente al Arrow, una exclusiva boutique de bolsos que le encantaba a Rebecca. William aparcó mientras ella salía a recoger una pieza que había pedido hacía semanas. Pero cuando regresó, algo había cambiado en sus ojos. Había visto algo. «No arranques el coche todavía», dijo, levantando una mano con manicura. William arqueó una ceja. «¿Vas a comprar otra bolsa?». «No, quiero hacerte una apuesta». Él se recostó. «Te escucho». Ella señaló discretamente hacia la esquina. «¿Ves a ese niño sentado en la acera?». William parecía un niño de unos 10 años con gafas de sol enormes, ropa gastada y zapatillas que hacía tiempo que habían perdido su color. Estaba sentado en un trozo de cartón con la palma abierta hacia los peatones. «Sí, lo veo», dijo William. Los labios de Rebecca se curvaron en un gesto desafiante. «¿Estás tan segura de que hay gente honesta aquí? Vamos a ponerlo a prueba. Coge tu cartera, saca tu DNI y tus tarjetas, pero deja algo de dinero dentro. Pasa junto a él. Suéltalo. Veamos qué pasa». William la estudió. El rostro de la misma manera en que ella ya parecía segura del resultado. «¿Y si lo devuelve?». Sonrió con suficiencia. «Si lo devuelve, le daré».
Una buena propina yo misma y no volveré a quejarme de tu generosidad callejera. Pero, si se lo queda, dejas de dar dinero a desconocidos. William entrecerró los ojos, pero extendió la mano. Trato hecho. Salió al frío de la mañana con la cartera en la mano. Había dejado $500 en billetes nuevos dentro, suficientes para tentar a cualquiera. Al acercarse al chico, dejó que la cartera se le escapara de las manos, golpeando el cemento con un golpe sordo. Desde el coche, Rebecca levantó su teléfono, grabando cada segundo. Hizo un zoom cuando Ethan inclinó la cabeza, buscando el objeto. Lo cogió, lo abrió, pasó los dedos sobre los billetes y se los metió en el bolsillo. William siguió caminando, mirando hacia atrás por encima del hombro. Ethan seguía allí, con la mano extendida de nuevo, como si nada hubiera pasado. Cuando William volvió a sentarse en el asiento del conductor, la sonrisa de Rebecca ya lo esperaba. Te dije que no existían los vagabundos honestos. Mira, le mostró la grabación. La billetera, el dinero, el rápido robo. William se quedó mirando la pantalla un buen rato y luego exhaló lentamente. Quizás tengas razón, murmuró. Rebecca se dirigió a la puerta. Voy a recuperar tu dinero. Esa mocosa no merecía ni un centavo. Pero William la agarró de la muñeca. No, que se la quedara. Saqué todo lo importante. Rebecca se burló, pero no dijo nada mientras se alejaban. Ninguno de los dos supo entonces que este no era el final de la historia. Era solo el principio, y lo que creían haber visto distaba mucho de la verdad. William no miró atrás después de decirle a Rebecca que dejara que el chico se quedara con la billetera. La ciudad los absorbió de nuevo. Las luces intermitentes de los cruces peatonales llenaban el bullicio de Nueva York, empujándolos hacia su siguiente parada. Pero en la mente de William, la imagen. Lo que no sabía era que Ethan seguía sentado en ese cuadrado de cartón, con los dedos presionando ligeramente la forma en su bolsillo. La billetera pesaba. Ethan no era como los demás que pasaban todos los días. No gritaba, no perseguía, no rogaba. Su voz era apenas un susurro cuando pidió ayuda. Eso se debía en parte a lo que la vida le había enseñado y en parte a que había aprendido que no importaba lo alto que hablaras cuando el mundo te había convencido de ser invisible. Volvió a meter los dedos en la cartera, palpando los bordes. Ni carnet de conducir, ni tarjetas de crédito, solo billetes doblados, un montón. Podría llevarse uno. Nadie lo sabría nunca. Se le revolvió el estómago. Tenía un hambre atroz hoy, peor que de costumbre. No había comido nada desde ayer por la mañana, salvo media manzana magullada que alguien le había tirado. El aroma a pretzels calientes y carne asada le llegaba desde los vendedores ambulantes, envolviéndolo como una broma cruel. Un billete significaría una comida completa, tal vez dos. Tal vez una cama para pasar la noche en lugar del rincón donde solía acurrucarse. Pero entonces Ethan imaginó algo más. El rostro del hombre que dejó caer la cartera. No lo había visto con claridad. Su visión era solo de formas y colores claros que se fundían. Pero había algo en la voz de ese hombre cuando le dio las gracias ese mismo día. ¿Qué era? No lo recordaba bien. Había recibido ayuda de desconocidos antes, pero algo le decía que este hombre no era descuidado. No, este no era su dinero. Mantuvo la cartera cerrada, fingiendo seguir pidiendo cambio mientras en su cabeza planeaba. Esperaría. Tal vez el hombre volviera a buscarla. O tal vez hubiera algo en la cartera que se le había escapado, una pista, y se ocupara de algo. Para cuando el sol se puso entre los edificios, las sombras eran largas, el aire más nítido. No había venido nadie. El mundo seguía su curso sin notarlo, como siempre. Ethan se puso de pie, agarrando el viejo palo de escoba que usaba como bastón. Sus ojos no funcionaban como los de los demás. El mundo era una niebla que flotaba en una mancha lechosa. Golpeaba ligeramente el bastón mientras caminaba,
manteniéndose pegado a las paredes, buscando los cambios de textura en el pavimento. Sabía a dónde iría. Al puesto de frutas, 3 manzanas más allá. Al vendedor no le caía bien, pero a veces aceptaba algunas monedas a cambio de la fruta que no podía vender. Plátanos con manchas negras, manzanas blandas en el centro, pero era comida. Cuando llegó, el dueño del puesto lo miró con la misma severidad de siempre. ¿Y ahora qué? El chico Isen le ofreció un puñado de monedas. ¿Alcanza esto para un plátano y una manzana? El hombre gruñó, agarró el menos atractivo de cada uno y se lo ofreció a Isen. Cógelo y márchate. Estás asustando a los clientes. Isen sonrió levemente a pesar de que las palabras le dolieron. Gracias, señor. Comió en un tranquilo callejón, saboreando cada bocado. Cuando el plátano se acabó y el corazón de la manzana se arrojó a un lado, sacó la cartera. No era suya. Tenía que encontrar la manera de devolverla. Pasando los dedos por el forro, sintió algo que se le había escapado antes de encontrar una pequeña tarjeta rígida en una ranura oculta. Una tarjeta de visita. Los bordes eran lisos, las esquinas afiladas. No podía leerla, pero conocía a alguien que sí. Regresó al puesto de frutas y esperó a que la gente se dispersara. ¿Podría leerme algo? El vendedor le arrebató la tarjeta. William Carter, abogado de la oficina de abogados de Main Street, número 214, en el centro. Isen lo repitió en silencio hasta que lo recordó. Allí era donde iría por la mañana. El día siguiente fue más frío que el anterior. Empezó a caminar temprano, deteniendo a desconocidos para preguntarles cómo llegar. La mayoría lo ignoró. Algunos lo señalaron con gestos impacientes. Tardó horas en llegar al centro. Cuando finalmente llegó al edificio, su alivio duró poco. En cuanto cruzó las relucientes puertas de cristal, un guardia de seguridad le bloqueó el paso. ¿Qué crees que haces aquí? Necesito devolver algo, dijo Isen en voz baja. Sí, claro. Más bien parece que estás aquí para robar algo. La mano del guardia lo sujetó del brazo, arrastrándolo hacia la salida. Mis gafas, gritó Isen mientras se le resbalaban de la cara, cayendo al suelo de mármol. Sin ellos, el mundo se disolvió en un blanco cegador. El guardia los pisó, y el crujido resonó en los oídos de Isen. ¿Qué está pasando aquí? Resonó la voz profunda en el vestíbulo. Isen aflojó el brazo. Se giró hacia la voz. Era él. William. Suelta al chico, ordenó William. Los tacones de Rebecca resonaron al acercarse. William, él no. Rebecca, ni una palabra. El guardia retrocedió a regañadientes. Isen se arrodilló, buscando los pedazos de sus gafas rotas. Le temblaban las manos. William se agachó a su lado. Te compraremos unas nuevas. Isen dudó, luego sacó la cartera del bolsillo y se la ofreció. Vine a devolver esto. No pude ver quién la dejó caer ayer, así que esperé. Cuando no vino nadie, encontré tu tarjeta. Siento haber tardado tanto. William la abrió. Todo el dinero estaba allí. Todos los billetes. Los labios de Rebecca se entreabrieron por la sorpresa, reemplazando la petulante seguridad que había mostrado ayer. William miró a Isen. Gracias. No tienes idea de lo que esto significa. Isen negó con la cabeza. No quiero una recompensa. Solo si pudieras ayudarme a arreglar mis gafas. El sol me hace daño en los ojos. Rebecca se adelantó lentamente. Déjame encargarme. Ese fue el momento en que las cosas empezaron a cambiar. Le compró ropa nueva, se aseguró de que se duchara, y cuando salió con camisa limpia y vaqueros, peinado, sonrió. No la sonrisa cortés que le dedicó en galas, sino algo más cálido. Mejor, dijo en voz baja. Lo llevaron a almorzar a un pequeño restaurante italiano cercano. Isen se quedó callado al principio, luego empezó a hablar de las personas que lo habían acogido de pequeño, de cómo los habían perdido uno a uno, de que nunca tuvieron un hogar.
Para cuando recogieron los platos, William y Rebecca intercambiaron una mirada que ninguno de los dos pudo explicar. Cuando llegaron a su coche, William lo detuvo. Ethan, no puedes volver a la calle esta noche. Ven a quedarte con nosotros solo unos días. A Ethan se le hizo un nudo en la garganta. Ya has hecho mucho. Nuestra casa es grande, dijo Rebecca con suavidad. ¿Nos harías un favor? Dudó un momento y asintió. El camino a su ático fue silencioso. En cuanto entraron, una voz de mujer los llamó desde la sala. ¿Quién es? Rebecca sonrió. Mamá, soy Ethan. Le devolvió la cartera a William. Se queda aquí unos días. Margaret Benson entrecerró los ojos. Un niño sin hogar en nuestra casa. El tono de Rebecca se enfrió. Es un niño, mamá, y es mi invitado. Ethan, percibiendo la tensión, murmuró, gracias por dejarme quedarme. La mirada de Margaret se detuvo en su rostro, sobre todo en sus ojos. Por un breve instante, algo brilló allí. Reconocimiento. Forzó una sonrisa. Bienvenida. Pero más tarde esa noche, sola en su habitación, Margaret se sentó en el borde de la cama, con la mente a 1000 por hora. Había visto ojos así antes. 10 años atrás, en la sala de partos de un hospital. La verdad la golpeó como un témpano de hielo. Ethan no era solo un chico cualquiera. Era el nieto que había desechado. Mientras el resto del ático se dormía, Margaret cortó en silencio algunos mechones de pelo de Ethan y los metió en una bolsa de plástico. Pronto tendría la respuesta. Y si tenía razón, ya sabía lo que tendría que hacer. Porque si Rebecca y William descubrían la verdad, su vida perfecta, la que había luchado por controlar, se acabaría. No podía permitir que eso sucediera. Margaret no durmió esa noche. Se sentó en la oscuridad con la bolsa de pelo de Ethan en su mesita de noche, dándole vueltas a la cabeza. Por la mañana, ya había llamado a un laboratorio privado que había usado antes para asuntos discretos. Entregó la muestra ella misma, con sus pendientes de perla brillando a la luz del sol como si nada en su vida se estuviera desmoronando. La recepcionista le prometió los resultados en menos de 48 horas. Margaret sonrió cortésmente, pero por dentro contenía la respiración. De vuelta en el ático, el ambiente había cambiado. Rebecca y William eran diferentes, con Ethan ahora más amable, más atento. Habían programado una cita con uno de los mejores oftalmólogos de la ciudad para ver si se podía hacer algo con su visión. Ethan, aunque cauteloso, había empezado a confiar en ellos. Reía más, hablaba más, comía más. Incluso el sonido de sus pasos en el pasillo parecía llenar el apartamento con una calidez que no había tenido en años. Margaret lo notó todo, y eso solo avivó su determinación. Ese chico era peligroso para su vida cuidadosamente construida. Era un recordatorio viviente de la decisión que había tomado hacía una década. La decisión de mentir diciendo que su nieto había muerto y de tirarlo a un callejón como si fuera basura. Si Rebecca alguna vez descubría la verdad, nada volvería a ser igual. 2 días después, recibió la llamada. La voz al otro lado de la línea era tranquila y directa. Tenemos sus resultados, señorita Benson. El ADN del niño coincide directamente con el de Rebecca y William Carter. No hay duda de que es su hijo biológico. Margaret colgó sin despedirse. Tenía las manos frías, pero la mente le ardía. Todo habría terminado a menos que actuara. Se dijo a sí misma que era compasión quitárselo antes de que pudiera arruinarlo todo. Pero en el fondo, sabía que era miedo. Esa noche, puso en marcha su plan. Se estaba preparando una cena suntuosa, con champán y postres exquisitos. Ella insistió en prepararse un capricho especial. Vasitos de mousse de chocolate. En uno de ellos, removió un fino polvo blanco, invisible una vez mezclado. Apartó a los envenenados de los demás en el extremo derecho del refrigerador. Serían suyos. Cuando William, Rebecca y Ethan regresaron de la consulta de oftalmología esa noche,
estaban radiantes. El médico había dicho que había esperanzas de que la cirugía pudiera restaurar parte de la visión de Isen. No sería perfecta, pero podría cambiarle la vida. Caminaron con voces alegres y una cautelosa emoción. Isen se disculpó para ir al baño mientras William y Rebecca se sentaban con Margaret en la sala. Decidieron que era hora de compartir algo importante. Mamá Rebecca comenzó a tomar la mano de William. Hemos estado hablando. Queremos adoptar oficialmente a Isen. Darle un hogar. Los labios de Margaret se estiraron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. ¡Qué noticia tan maravillosa! ¿En serio? Celebremos. Hice el postre. Se escabulló a la cocina, pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Isen, sediento después de fregar, había entrado antes que ella. Abrió el refrigerador de memoria, buscando una botella de agua, pero su mano rozó el frío cristal de las tazas de alce. Dudó. Olían dulcemente. Por un momento, la tentación lo atrajo, pero luego su conciencia le susurró que esta no era su casa, ni su comida. Cuidadosamente deslizó la taza en su lugar, solo que al hacerlo cambió la disposición. La taza de veneno ya no estaba en su lugar original. Cuando Margaret regresó, cogióla del extremo derecho sin darse cuenta del cambio. Llevó la bandeja a la mesa, repartiéndolas con el encanto de una abuela. Isen se abalanzó, saboreando felizmente cada cucharada. Margaret lo observó atentamente, llevando su propia cuchara a la boca con la facilidad de una experta. Pero entonces sucedió algo inesperado. A mitad de camino, la mano de Margaret tembló. Un dolor agudo y ardiente se apoderó de su pecho. Su visión se nubló. Intentó ponerse de pie, pero sus rodillas se doblaron. William saltó de su silla. «Mamá, ¿qué pasa?» La respiración de Margaret se convirtió en una espuma entrecortada que se acumulaba en las comisuras de sus labios. El rostro de Rebecca palideció. «Llama a una ambulancia». Pero Margaret ya se estaba desplomando. Su cuerpo temblaba violentamente. Logró pronunciar una última frase, amarga y llena de veneno. «Ese chico». Entonces, echó la cabeza hacia atrás, con los ojos vidriosos, y desapareció. La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración entrecortada de Isen. La policía y el forense llegaron rápidamente, y pronto se reveló la causa de la muerte: intoxicación por cianuro de potasio. Rebecca estaba devastada, luchando por comprender quién pudo haber hecho algo así. Al día siguiente, mientras revisaba las pertenencias de su madre para el funeral, Rebecca abrió un cajón del escritorio y encontró un pequeño frasco de vidrio con restos de polvo blanco dentro. Junto a él había un sobresellado. Le temblaron los dedos al abrirlo. Era una prueba de ADN. El nombre de Rebecca, el de William y el de Isen coinciden a la perfección. Se desplomó en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. La habitación pareció dar vueltas cuando vio un segundo objeto, un viejo cuaderno encuadernado en cuero. Lo abrió. Página tras página contaba una historia que apenas podía respirar durante el día del nacimiento de Isen. Las mentiras contadas en el hospital, el soborno al médico, la noche en que su propia madre abandonó a su hijo recién nacido en un contenedor de basura para que muriera. William la encontró así de pálida, apretando el diario contra el pecho. «Rebecca, ¿qué pasa?» Ella lo miró con los ojos rojos e hinchados. Era un monstruo. «Y Isen. Isen es nuestro hijo». Las palabras parecieron dejarlo sin aliento. Se tambaleó hacia atrás, procesándolo, y luego tomó el cuaderno de sus manos mientras leía. Su rostro se endureció. «Finalmente», dijo, «tenemos que decírselo ahora». Encontraron a Isen en el patio, sentado con las piernas cruzadas en el suelo, girando lentamente un pequeño coche de juguete en sus manos. Los miró, sintiendo algo en el aire. Rebecca se arrodilló a su lado. «Isen, hay algo que necesitas saber. No eres solo un chico que conocimos en la calle. Eres nuestro hijo. Nuestro verdadero hijo». Isen frunció el ceño. «¿Tu hijo?
La voz de William era firme pero cargada de emoción. Sí, te arrebataron al nacer. Pensamos que habías muerto. Apenas supimos la verdad. Isen entreabrió los labios mientras intentaba procesarlo. Así que he tenido padres todo este tiempo. Rebecca lo abrazó, sus lágrimas mojando su cabello. Sí. Y nunca volverás a estar solo. Nadie te volverá a hacer daño. En los días siguientes, Rebecca se negó a asistir al funeral de Margaret. No merece mi presencia, le dijo a William. La enterraron discretamente en una tumba sin nombre. Sin flores, sin ceremonia. La vida comenzó de nuevo para los tres. Siguieron adelante con la cirugía de Isen sin escatimar en gastos. El día que le quitaron las vendas, parpadeó contra la luz, entrecerrando los ojos. Lentamente, las siluetas se enfocaron, los contornos de dos personas conteniendo la respiración frente a él. «Puedo verte», susurró una sonrisa que se dibujó en su rostro. «Eres hermoso». Rebecca rió entre lágrimas, acariciándole las mejillas. «Eres el mejor regalo que hemos tenido». El tiempo pasó. El ático se llenaba de los sonidos de una vida que había estado ausente durante demasiado tiempo. Risas en la mesa. Tareas esparcidas por la mesa de centro. Fotos familiares que reemplazaban los fríos retratos. Rebecca fundó una fundación para niños sin hogar, decidida a dar a otros lo que le habían robado a Isen. Seguridad, amor, dignidad. William redujo sus casos de alto perfil para pasar más tiempo en casa. Isen prosperó. Fue a la escuela, hizo amigos, descubrió su pasión por el dibujo. Y cada vez que cogía un lápiz, recordaba los días en que el mundo era solo sombras y cómo, contra todo pronóstico, la luz lo había encontrado. Mirando atrás, William a menudo pensaba en el momento en que perdió aquella apuesta en Main Street. Ahora se daba cuenta de que había ganado algo mucho más grande. ¿Crees que el destino ya tenía planeado que William conociera a Isen ese día? ¿O fue pura coincidencia? Si esta historia te conmovió, comenta el número 100 abajo. Así sé que te quedaste hasta el final. Dime desde qué país la estás viendo. Y si crees que más gente debería escuchar historias como esta, comparte este video con alguien que necesite esperanza.